Bueno, ¿qué razón o mi mayor motivo para que yo salí de Oviedo fue la falta de oportunidades? Allá no hay, todavía aún no hay las oportunidades que le permitan a uno crecer, tanto como profesional como personalmente. Entonces, en sí, ese fue uno de mis mayores motivos. Yo vine aquí a estudiar fue idiomas, pero entonces me decidí, alguien me dijo, es mejor que tú estudies contabilidad, porque esa es otra de las carreras que a mí me tenía en planes, que me gustaban, porque idiomas me iba a tomar más tiempo. Entonces yo decidí por estudiar contabilidad y también porque me gustan mucho los números y decidí, me fui por lo más fácil. ¿Qué yo iba a lograr? O sea, no, yo siempre supe que yo no quería ser empleada, yo quería ser mi propio dueño, o sea, yo quería llevar en sí la rienda de una empresa, de mi propia empresa, de saber qué sale, qué entra, que los ingresos que he generado, los gastos que esa empresa genera. Me gusta mucho la contabilidad, saber en qué una empresa se basa en sus estados financieros. Todo lo que, porque si nos vamos a eso, cualquier empresa, toda empresa necesita de la contabilidad. Entonces para mí es como un reto, porque hay muchas personas que dicen que la contabilidad es difícil, pero hay que todo el mundo ha ponido en práctica alguna vez en su vida la contabilidad. Hasta para ir al supermercado nosotros necesitamos la contabilidad. ¿Qué sacrificio para hacer exactamente? Bueno, que al principio fue un poco difícil, porque al no tener nada, no saber nada, venir del campo para acá a la ciudad a estudiar contabilidad, algo que era completamente ajeno para mí, porque yo solamente sabía que me gustaba, pero no sabía qué tan difícil iba a ser al principio. Pero después fue, así como iba adquiriendo conocimiento, se me hizo más fácil. Mi sacrificio, mi mayor sacrificio fue dejar a mis padres, porque en ese momento yo era como la única hija que estaba allá, porque todos ya se habían casado, solamente estaba yo allá bajo su mando. Entonces yo tomé la decisión de venir para acá, fue fuerte dejarlo, porque yo nunca había dejado el campo, venir para otra ciudad, algo bastante desconocido para mí, no saber, no conocer nada. Para yo tener que trasladarme hasta ir a la universidad tenía que ir con mi hermana, que fue donde vine a vivir, porque yo no conocía nada. Ese fue mi mayor sacrificio, dejar a mis padres. ¿Qué pasó? Me frustré un poco, porque cuando uno termina la universidad uno piensa que uno va a encontrar trabajo de una vez su área. Entonces ahí es cuando uno choca con la realidad, lo que uno estudia y lo que uno pone en práctica. Cuando yo iba a solicitar trabajo me decían que yo no tenía experiencia, que yo acababa de terminar la universidad y que por eso no podían darme trabajo en lo que yo estaba buscando, sino en otra área, en algo mucho más bajito de lo que yo estaba aspirando. Bueno, física, que yo fui a llevar los currículos como alguna 10 o 15. Las demás me decían que tenía que enviar el currículo por el correo electrónico. Cuando yo solicitaba trabajo en mi área, algunos me decían que no había vacantes para ese puesto que yo estaba solicitando, y otros me decían que como había más personas solicitando el mismo puesto, que más adelante me iban a llamar para darme una respuesta. Ya cuando ellos llamaban para hacer la entrevista, ahí sí me preguntaban que si yo cuánto tiempo tenía de experiencia, que en qué empresa había trabajado, que si manejaba el ciclo contable, que eso es lo que más yo necesitaba, que si sabía sobre el 606 o 607, los impuestos. Eso era lo que yo me decían si yo tenía experiencia. Y obviamente mi respuesta era que yo me acababa de graduar y no sabía, yo no había trabajado en ninguna de esas áreas, en contabilidad. Porque como le decía siempre al que me entrevistaba, si no me dan la oportunidad yo no voy a tener experiencia. Entonces cuando yo vine del campo para acá, yo solamente vine a estudiar, yo no me puse a trabajar, porque hay muchas personas, muchos jóvenes como yo que estudian y trabajan. Yo solamente me dediqué a estudiar hasta que terminé la universidad. Sí, yo en un momento pensé que no me ayudó, porque si yo hubiera estudiado y trabajado, quizás ya había adquirido experiencia y cuando terminé la universidad ya me hubiera conseguido un trabajo y ya hubiera tenido la experiencia. Pero en otra parte también fue bueno que yo no trabajé, porque me centré solamente en la carrera y pude terminar a tiempo, en el lazo de tiempo que decía la universidad, porque cuando uno se pone a estudiar y a trabajar mucho tiempo, pierde mucho tiempo y a veces puede hasta perder hasta las materias, y ya eso es retroceder, eso es un atraso en la carrera. Claro. Bueno,
como había comentado contigo, me da una impotencia porque yo tengo 2 años que terminé la universidad, voy a cumplir el 21 de octubre, voy a cumplir dos años. Me da impotencia porque es que yo necesito ejercer mi carrera, yo no me puedo quedar o estancarme en un trabajo, en un empleo donde yo no fuese lo que yo estudié.